Muy buenas tardes, este día lunes 27 de julio, cuando la lluvia vuelve a Santiago. Ya estaban cayendo las primeras gotas, ¿no es cierto? Acá por lo menos en los estudios de Tele 13 Radio llueve. Y parece que va a llover más todavía. Pero estamos bien acá, estamos protegidas y estamos acompañadas porque Ramón Ulloa no está, pero ¿quién está hoy día? Está Paula Escobar Chavarría. Muy buenas tardes, bienvenida otra vez. Gracias, Coneja, muy buenas tardes. Y revisemos con qué vamos a hacer conexión hoy día. Por ejemplo, la reforma constitucional para normar futuros casos de test positivo de drogas que presentó esta jornada el presidente José Antonio Kast tras la salida y el debate que ha producido la salida del ex subsecretario de Hacienda. Claro, y además les contaremos sobre el caso de una niña de 7 años que fue apuñalada por otra estudiante de 13 años en un colegio de La Granja. Y según la madre de la víctima, la menor recibió 9 estocadas y se encuentra, eso sí, fuera de riesgo vital, menos mal. Tremendo. Y también vamos a hacer conexión con el Poder Judicial, que confirmó que Bernarda Vera Contardo, mujer que figuró por décadas entre las listas de detenidos desaparecidos, está consignada en el informe de la Comisión RETIC, bueno, se encuentra viva y está viviendo en Argentina. Y también vamos a hablar del rechazo del empresariado al anuncio de Estados Unidos de un nuevo arancel de 12,5% a Chile y la mega reforma también, y para eso tenemos comprometida una entrevista con Susana Jiménez, la presidenta de la CPC. Bueno, así que como pueden ver, tenemos mucho tema y tenemos que correr, así que comienza inmediatamente Conexión Tele 13. Moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Abastible, 70 años por ti para las pymes por Chile. TEC, en el mundo de la minería el mundo debe estar primero. Y Clínica Santa María llegó a los dominicos. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, el tema del día. El presidente José Antonio Kast firmó un proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora una nueva causal de cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de drogas. La normativa se presenta tras la salida del ahora ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dio positivo a un test de este tipo de sustancias. Y sobre esto nos cuenta esta tarde Asunción Chasman. Muy buenas tardes. Bueno, la iniciativa establece que las autoridades deberán someterse a un examen de drogas de manera obligatoria al ingresar a su cargo y luego 2 veces al año de forma aleatoria. En caso de dar positivo, la persona deberá cesar en sus funciones. La propuesta incluye desde ministros de Estado a concejales. Si bien actualmente hay normativas que obligan a los funcionarios a realizarse estos test, estas son transitorias. En el marco de la presentación del proyecto, el mandatario afirmó que la ciudadanía cada vez les exige más transparencia como autoridades y que para actuar frente a dicha demanda tienen que ver cómo la legislación se hace cargo de fenómenos que antes no conocían. En esto tenemos que ser inflexibles. En esto no pueden haber dos miradas, porque el riesgo para nuestra democracia es muy alto. Y lo hemos visto en otras naciones, que no se anticiparon a situaciones como esta y lo han pagado muy caro. Nosotros aún estamos a tiempo. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, señaló que la probidad pública tiene que dar el ejemplo y aseguró que la renuncia del ex subsecretario de Hacienda refleja la necesidad de avanzar en este proyecto. Creemos que es algo muy positivo para que las redes del narcotráfico no entren al poder, no entren a la cosa pública y no pongan en riesgo nuestro país. Así que agradezco al presidente de la República que ordene la legislación que muchos desde el Parlamento habíamos empujado de una manera más desordenada, quizás año a año. Si se aprueba esta reforma constitucional va a quedar para siempre y va a quedar ordenado para todos los que aspiren a un cargo público. La medida también fue valorada por algunos parlamentarios de oposición. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, afirmó que le darán urgencia a la normativa ingresada por el Ejecutivo para poder tramitarla lo más rápido posible. Sin embargo, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, cuestionó que se haya avanzado en esta dirección tras la salida de Rodríguez del gobierno.
Si en el periodo pasado el mundo de derecha y los republicanos eran los primeros en exigir a todo el gobierno, al presidente y sus ministros el test de drogas, bueno, aquí salió positivo. Entonces hay que asumir las consecuencias de eso. Más allá de lo que sea el resultado final de las contramuestras, medicamentos y todo lo que esté de por medio. Porque aquí hay una sola línea trazada y el propio gobierno lo advirtió desde el inicio. Todos deben someterse a esto y ahí están los resultados y por lo tanto actuemos con responsabilidad por lo que se prometió. Paula, déjame un segundo hacer un aviso, que es que en el metro hay actualmente como una situación, han sido evacuadas varias estaciones, están cerradas 5 estaciones de la línea 5 porque hubo un incendio en la estación Santa Isabel. Entonces evacuaron Baquedano, cerraron varias estaciones, está bomberos ya controlando la situación, pero precisamente porque se produjo humo y una serie de contingencias, hay en este minuto cierre de estaciones en la línea 5 desde Baquedano. No hay lesionados, informa Metro, son 6 las estaciones que están cerradas por humo en la línea 5. Pero esa es la situación ahora para que los que están circulando, van camino al metro, estén atentos y revisen las redes sociales de Metro, que siempre son muy activas para dar cuenta de la situación que hay. Exactamente, porque pasajeros tuvieron que evacuar por los túneles y todo, así que a informarse antes de ir al metro. No, respecto del tema del ex subsecretario Rodríguez, a esta altura, yo creo que hay mucho tema, ¿no? Hoy día venía un editorial interesante de Cristian Bofill en Ex Ante. Muy crítica muy crítico del actuar, porque consideró que no del subsecretario, sino del gobierno. Que el gobierno estaba actuando de una manera muy atarantada, muy apresurada, ¿no? Y lo que parece acá es que el gobierno tuvo miedo de parecer que estaba manejando este caso como el caso Monsalve, y entonces se apuraron a sacarlo, desvincularlo, sacarlo del ministerio. Pero el ministro García Ruminot le dijo a Iván el domingo, a Iván Valenzuela en Mesa Central, que si el nuevo test, ¿no? El test para confirmar el anterior o no, salía bien para el subsecretario, lo iban a reincorporar. Entonces, yo creo que todo esto es una confusión muy grande, y lo que decía Bofill en el artículo de Ex Ante es que en la legislación comparada no hay un despido inmediato con el primer test, justamente porque hay falsos positivos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un tema bien complejo. Si llega, y además el ex subsecretario ha dicho que él no es consumidor de droga, en Ex Ante está el dato de que habría testeado positivo a cocaína, él sostiene que no es consumidor de droga, que no consumió droga. Entonces, si sale el segundo test favorable al ex subsecretario, en el sentido de que no consumió droga, yo creo que es un problema para el gobierno, que esta nueva legislación es otra cosa, digamos, no tiene que ver con el caso que ya les tocó. Claro, porque lo que llega desde el entorno del ex subsecretario es que él sigue afirmando que no consume drogas, que el único informe conocido hasta hoy no es concluyente de consumo. Eso es lo que plantean como sus cercanos, que el laboratorio no ha respondido, porque acuérdate que acá tiene que haber una contramuestra. Claro. Eso es lo que se hace en estos casos, y que entonces se supone que él se está haciendo otros exámenes, pero falta la contramuestra del propio laboratorio donde se hacen el examen desde el gobierno. Y yo creo que acá hay una situación sumamente complicada, porque lo que decía el artículo de Ex Ante es que, por ejemplo, en Estados Unidos, acá se toman 2 muestras, se procesa una, y si sale positivo, se utiliza la otra muestra como contramuestra en otro laboratorio incluso, claro, para tener 2 versiones de confirmación. Ya, acá se tomó la decisión antes de tener esa contramuestra, que no tengo claro cuándo va a aparecer, cuánto se demora en procesar ese segundo corte de pelo para confirmar o entrar en contradicción con la primera muestra. No sé cuánto se demora esto, supongo que lo están haciendo ya, pero yo creo que además a nivel gobierno hay una situación complicada, que es que se decidió ser muy radical precisamente por lo que tú decías, porque no ocurriera lo que pasó en el caso Monsalve, que es que muchas personas supieron y no se tomaron decisiones. Claro, que era después, ninguna decisión. Exacto, ¿cómo sabían y no hicieron nada? ¿No? Claro. Acá estamos hablando de otra magnitud de situación, porque ahí era una denuncia de abuso sexual y acá es un test de drogas que habría dado positivo, o sea, que dio positivo, pero en sí mismo eso no es un delito. Claro, y además no hay un tercero involucrado, o sea, como en el caso de claro, la funcionaria que tenía que seguir trabajando con él, ¿no? Y yo creo que hay una situación interna en el gobierno que es que da la impresión, acá esto no es de guata, si van a tener que aparecer los test que muestren si corroboran la información o si era un falso positivo. Yo creo que hay gente que le cree al subsecretario, eso es lo que yo creo que pasa. O sea, esto se vivió por lo menos
entre algunos con bastante como afectación. Claro, y escepticismo, ¿no? Como que no les cuajaba. Y yo creo que Exacto. lo importante es que el protocolo sea claro, ¿no? El protocolo, y si hay en el mismo momento que se le toma la primera muestra, se toma una segunda, justamente porque hay falsos positivos en algunos casos, y eso está documentado, digamos, la evidencia en ese sentido, es raro que no se haya esperado. A lo mejor se lo podría haber suspendido, ¿no? Y de una manera más protectora de su prestigio, de su vida pública, es Sí. decir, lo suspendió hasta que la contramuestra tuviera claro el resultado y ahí tomar una decisión, evidentemente, en torno a cuál es el estándar ético y que han definido para la gente que trabaja en el gobierno. Pero yo creo que es una situación bien complicada que el ministro García Ruminota, además, en la entrevista con Iván Coneja en Mesa Central, primero dijo, no, lo vamos a traer de vuelta y después, pero no puedo garantizar en el mismo cargo. Yo creo que hay un... Es Es una raro, ¿a qué situación cargo? rara. ¿Qué va a esperar él? Además, porque ha sido una situación que ha estado puesto, digamos, en la vitrina pública como despedido de su cargo por un test de droga. Yo creo que es todo muy complicado. Ya, y precisamente para evitar que algo como esto se vuelva a ocurrir es este proyecto de reforma Claro. constitucional que presenta hoy día el presidente, que es para normar qué ocurre en este tipo de casos, porque hoy día hay distintas leyes, pero además no todas las leyes tienen como la misma vara. Por ejemplo, si un diputado da positivo en el test de drogas que se hace, lo sanciona la Comisión de Ética. Los alcaldes no son destituidos, tenemos que, Claro. los integrantes del gabinete sí. Entonces la idea es como fijar una norma común y además a partir de eso fijar un reglamento sobre, porque dice, ya, las personas que tengan un test positivo tienen que dejar el cargo. Ya, pero ¿cuándo tienen que dejar el cargo? Claro, a la primera definitivamente, muestra, claro. a la segunda muestra, ¿qué ocurre en el intertanto entre una muestra y otra? Quedan, como dices tú, suspendidos, como reglamentar también el procedimiento para no tener que tomar este tipo de decisiones como, uy, ¿qué crees tú que hay que hacer? Claro, Sino como una reunión de emergencia Exacto. y que hayan protocolos claros y en realidad, claro, todo parece indicar, según la legislación comparada de países desarrollados, que la decisión se toma cuando ya el resultado de la contramuestra está claro, ¿no? Así es. Así que así con este caso que nos va a seguir teniendo ocupado. Y con respecto a lo que está ocurriendo en el metro, Santa Isabel, Parque Bustamante, Baquedano, línea 5, en el fondo está suspendida la combinación con la línea 1, Bellas Artes y Plaza de Armas también suspendida la combinación. Esas son las estaciones que están cerradas producto de este incendio que hubo en la estación Santa Isabel. Conexión Tele 13. Bueno, y como decíamos, Angélica, una estudiante de segundo básico fue apuñalada por una alumna de octavo en un colegio de La Granja. Esta alumna de segundo básico fue apuñalada al interior de la escuela Islas de Chile de La Granja y la agresión fue concretada presuntamente por una alumna de octavo del mismo establecimiento. La alumna de 7 años fue trasladada al Hospital Padre Hurtado en la comuna de San Ramón para atender las heridas cortopunzantes que recibió en el tórax, un brazo y el abdomen y se encuentra estable y fuera de riesgo vital. De acuerdo a los primeros antecedentes entregados por la madre de la niña, habría recibido 9 puñaladas. Desde el establecimiento educacional comunicaron que los hechos fueron contenidos de manera inmediata por sus funcionarios, además de activar los protocolos correspondientes a situaciones de violencia escolar. En tanto, la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, que indaga el hecho como un homicidio frustrado. Bueno, esto, según la información que se ha conocido hasta ahora, ocurrió en el baño de las escuelas Islas de Chile y la víctima, que era una niña de nacionalidad dominicana, sufrió varias heridas con este cuchillo. Como vemos, 9 puñaladas, dice su mamá. Lo único bueno de esto es que está fuera de riesgo vital, pero la situación, el trauma para la niña, el colegio, es una situación muy grave. Fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado en San Ramón y está recibiendo atención médica, y esto nos vuelve a poner el tema, que lo hemos tenido bien presente, desaparece por unas semanas, pero casos como este lo vuelven a traer de vuelta, que es el de la violencia escolar. Exactamente, y cómo controlar y cómo prevenir y cómo hacerse cargo de situaciones como esta, muy grave. Y además la madre, Coneja, dio declaraciones y dijo que encontró que no había un manejo muy bueno del colegio con toda esta situación, porque primero le dijeron que había un pequeño problemita, que se podía venir al colegio, lo cual ya es un poquito extraño si tu hija ha sido apuñalada, que te digan que hay un pequeño problemita, que después le dijeron que tenía de nuevo como una cortadita,
y después el que la llevaron al hospital, y después cuando en el fondo ella va al hospital le dicen que la niña tenía 9 estocadas, 9 puñaladas profundas. Yo creo que esto también habla de cómo el protocolo debe incluir una comunicación, digamos, apropiada con los padres y la madre en este caso, no usando, digamos, tratando de bajarle el perfil al problema. Yo creo que cualquiera de nosotros, si nos dicen que tiene un problemita y después tiene 9 puñaladas nuestro hijo, digamos, no estaríamos muy contentas con el colegio. Y nada, y crea estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se previene, cómo se sanciona en este caso un detector de metales si este colegio lo hubiera tenido? Que los colegios pueden hoy día ponerlo si la comunidad escolar lo aprueba, eso no necesita un cambio legal. Habría detectado el cuchillo, por ejemplo. ¿Ya? Esto, Claro. el famoso, proyecto Escuelas Protegidas. Claro, pero esto está fuera de escuela protegida porque se pueden poner detectores y de hecho colegios lo tienen. Hay todo un debate porque son caros, porque dicen, bueno, no son tan efectivos, pero en este caso un cuchillo sí lo habría parado. Pero yo creo que los protocolos deben incluir también la comunicación con los padres, la manera de contarle a la familia y de tratar de entender cómo prevenir esto. ¿Y qué pasa que una adolescente de 13 años apuñala a una de 7? O sea, hay una historia por entender aquí. No, terrible. En Conexión Tele 13, la noticia del día. Bueno, esta es una historia bien impresionante. A casi un año del reportaje que reveló su ubicación, el Poder Judicial informó este lunes que la mujer que había encontrado en Argentina corresponde a Bernarda Vera Contardo, militante del MIR, que figuraba como detenida desaparecida desde el año 73. El ministro en visita para causas de derechos humanos, Álvaro Mesa Latorre, se reunió hoy con los familiares de la mujer y comunicó que el informe pericial de ADN concluyó una probabilidad de identificación de Bernarda Vera superior al 99%. Asimismo, el magistrado reafirmó que la causa se mantiene bajo secreto de la investigación. Desde el Ejecutivo, el viceministro Claudio Alvarado planteó que el gobierno no emitirá juicios hasta que la causa sea clarificada completamente por la justicia. Entiendo que hoy día el juez que lleva la causa se reunió y comunicó a los familiares que había prácticamente un 100% de coincidencia en el ADN de esta persona que usted señala, pero al mismo tiempo expresamente todos sabemos que hay una investigación de carácter reservada o secreta y esperaremos el desarrollo y la conclusión de la misma para emitir algún tipo de comentario. En tanto, en el oficialismo, los diputados de la UDI, Flor Baise, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayú solicitaron al Ejecutivo y al Consejo de Defensa del Estado iniciar las acciones correspondientes para recuperar los recursos públicos entregados por concepto de pensión a los familiares de Vera, mientras que la bancada de diputados republicanos solicitó la creación de una comisión investigadora. Por su parte, la diputada de RN, Jimena Osandón, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que el caso pone en entredicho el sistema de reparación y afecta la confianza en un mecanismo que debe ser riguroso para proteger a las verdaderas víctimas. Corresponde una explicación institucional seria. Los errores cometidos por distintos organismos del Estado deben investigarse, corregirse y si hubo reparaciones otorgadas de manera indebida, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado deben adoptar las medidas que correspondan. Eso sí, este caso no puede utilizarse para relativizar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de la dictadura. Exigir transparencia y corregir las fallas del sistema es perfectamente compatible con resguardar la verdad y el reconocimiento de quienes sí fueron víctimas. Bueno, yo creo que este caso es muy impactante, Angélica, y conversé con Pascal Bonnefoy hoy día, que ella es una periodista investigativa muy prestigiosa, que trabajó en el New York Times, profesora en la Universidad de Chile y que fue parte del equipo de Plan Nacional de Búsqueda. Claro. Y ella fue la que le contó a la familia que Bernarda Vera estaba viva, ¿ya? Claro, porque ella fue la que escuchó los primeros testimonios de que podía estar viva. Exactamente. Y le tocó esa misión muy dura. Dice que fue un shock terrible para la hija, ¿no? Saber que su madre estaba viva y que había perdido todo contacto con ella desde que ella era muy pequeña y la dejó con sus abuelos, que fue como un shock sobre un shock muy grande, y que no le parece para nada que estén hablando de fraude, porque los padres fueron los que pidieron la reparación, los padres que se murieron pensando que su hija estaba desaparecida, estaba asesinada, y que no estaba viva, ¿no? Entonces que
¿cómo se le puede pedir a una familia que actuó de buena fe? Porque literalmente Bernarda Vera nunca más tuvo contacto con nadie, su familia cortó todo vínculo, decir que han cometido algo fraudulento. Y que por otro lado Bernarda Vera ya no es culpable de un delito, porque ella tampoco nunca pidió estar en ningún registro ni tener ninguna pensión. Digamos, ella cortó todo vínculo con Chile. Entonces, como que es un caso que, claro, los diputados están pidiendo ahora sanción y todo, pero ¿quién hizo el fraude acá si los padres y la hija siempre pensaron que su madre y su hija estaba muerta y figuraba en el informe Rettig de manera correcta? Es que para hacer un poco de memoria, esta es una historia, este era un grupo en el Tume. Ella era profesora, vivía en esa zona y la noche del 11 de septiembre del 73, está en esta zona de la región de Los Ríos, este grupo de 70 miristas se trata de tomar el retén de Carabineros. Y por eso, después llegan Carabineros, logran recuperar el retén, pero quedan condenados como a muerte. Y se supone que ella, según lo que consignaba el informe de la Comisión Rettig, habría sido asesinada el 10 de octubre del año 73. Y desde ahí se le pierde el rastro. Esa es la única información que recibió su padre, su hija, pero empezaron a circular como ciertos rumores, como mito urbano, de que en realidad ella estaba viva y que había cruzado la cordillera con un sueco que ayudó a un grupo de estos miristas a cruzar. Y entonces existía como este mito, no voy a decir urbano porque no era en una zona urbana, un mito rural. Y Pascal Bonet fue cuando empiezan con el plan de búsqueda, ella es parte del grupo de plan de búsqueda, empieza a escucha uno de estos testimonios y después escucha otro, entonces empieza a tirar como este hilito. Claro, y a seguir las pistas y a tratar de llegar a la verdad que claro, había pasado pero con ella. no llega a dar con ella. Lo que sí es que un equipo me parece, acá no quiero equivocarme porque me parece que es de Chilevisión, se entera de esto. De que existía esto o que desde el plan de búsqueda que existía este rumor, y van a Argentina y dan con alguien que respondía como a todas las características de Bernarda Vera, porque se supone que ella después encuentran que había cruzado Argentina, se había ido a Suecia porque se casó con un sueco y vuelve a Argentina. Bueno, y este reportaje de Televisión da con esta mujer, incluso la muestran, esto fue el año pasado. Y entonces, a partir de eso, la justicia va a tomar esta prueba de ADN que acaba de demostrar que efectivamente esa persona es o consiguen un 99,99% con los registros. Completa, que también es importante para la hija, ¿no? De cerrar el tema, muy doloroso para ella. Claro, para la familia, porque hay una hija y entiendo que una hermana de Bernarda Vera. Claro, porque los padres ya murieron. Claro, y una hija que había recibido esta pensión de gracia, que es hasta los 25 años, pero que en el caso de ella se mantuvo por varios años más porque tiene algún tipo de discapacidad. Sí. Y eso es entonces lo que ahora algunos parlamentarios están diciendo, pero acá hubo pensiones, hay recursos públicos destinados. Claro, pero la familia... Yo me acuerdo que este tema lo reporté el año pasado cuando recién apareció, y por lo menos todas las personas que habían tenido contacto con la familia, todos estaban súper convencidos de que la familia nunca supo nada de esto. Y entiendo que dentro de la investigación que se hizo, en la investigación judicial, también se conversó con la familia, o sea que no hay ningún antecedente de que ellos pudieran haber actuado de mala fe. También Pascal Bonet dice, bueno, este es el único caso, tampoco parece como... Y además Plan Nacional de Búsqueda identificó este caso. Claro. Entonces, como que hubiera acá un sistema de defraudación estructural, podríamos decir, de personas recibiendo pensiones por este tipo de casos. Yo creo que la pregunta, bueno... Es bien trágico. Es bien trágico y la pregunta para su familia es por qué ella perdió todo contacto y no quiso nunca más... o sea, no quiso decirles que estaba viva. Claro, ¿no? pero eso es una pregunta como más de carácter familiar. Porque, como dices tú, ella solo se fue y nunca más estableció contacto con su familia. ¿Por qué? ¿Y qué piensa la familia hoy día? Bueno, esa es otra historia. Conexión Tele 13. Bueno, y también ha sido muy comentado el caso del ex asesor del diputado Marovsky, y la Defensoría de la Niñez estudia acciones legales en contra de este ex asesor del Partido Nacional Libertario, Ítalo Omeña, quien en un video difundido por redes sociales se burló de las personas que se encuentran dentro del trastorno del espectro autista
y además realizó alusiones de carácter sexual hacia menores de edad. El defensor de la niñez, Anuar Quesille, apuntó que no basta con que Omeña haya dejado su cargo como asesor del diputado Hans Marowski, sino que resaltó que es necesario que las autoridades reconozcan que se trata de un hecho inaceptable, mientras que la Federación Nacional de Autismo apuntó que este tipo de hechos refuerza los estigmas y la exclusión. Además apuntaron que la pedofilia jamás puede ser sujeto de bromas. Ítalo Omeña además fue desvinculado de su cargo como director de vinculación del Instituto Mises Conosur. El polémico video también fue abordado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien enfatizó que todo el país debe ser estricto cuando se habla de cosas que no son solamente delitos, sino que son cosas de sentido común. Arrau indicó que si bien no le corresponde referirse a este caso en particular, realizó un llamado a ser cuidadosos con esas materias y muy cautos con el resto de las personas. Bueno, es cosa de ver el video. Este es un video privado, ¿no es? Es con los compañeros que tenía Ítalo Omeña en un programa que se llama La Cofradía, pero no es en el programa, sino que es como en el cumpleaños de uno de estos compañeros de programa, en que hace todo este tipo de alusiones. Es que creo que la palabra mal gusto no alcanza, Claro. se queda un poquito corta con respecto a lo que vimos, y no sé cómo termina circulando este video, cómo termina arriba en las redes. Le costó su puesto de asesor legislativo del vicepresidente del Partido Libertario, declaraciones de Johannes Kaiser, ahí veíamos también el ministro Martín Arrau. Me recordó este incidente, ¿te acuerdas que hubo uno también en que Cristian Lavé, el exdiputado, Sí. también del Partido Libertario, eso sí fue en un programa que Yo creo que tenían... fue un programa de Sí, YouTube, ¿no? en un programa Sí. de YouTube que estaba él con su hija, y que también hicieron una serie de comentarios como bastante poco afortunados. Hay un problema con la gente que se graba, o sea, primero con el tipo de comentarios que hace en chiste o no en chiste, pero son como que exceden el mal gusto, porque son ofensivos, son reveladores como de una cierta... está hablando de abuso sexual con menores. No, realmente Entonces, como más allá de, es más allá de eso, cualquier cosa aceptable, ¿no? Es un asunto pero es como ¿qué tipo de humor Sí. utilizan estas personas? Sí. Bueno, y el Partido Nacional Libertario dijo que consideraba totalmente inaceptables estas declaraciones y que es una responsabilidad personal de Omeña, que no se hacen cargo de declaraciones de ese calibre, que en general, claro, muchos de los partidos políticos como que dicen, bueno, esto fue una declaración individual, esto fue... pero claramente que trasciende, digamos, ya burlarse o decir comentarios que agreden a niños, ¿no? Que se burlan del espectro autista, que hacen todo tipo de comentarios de mal gusto y que ya están como fuera de cualquier ámbito del aceptable. Por supuesto que yo creo que excede lo que solamente una persona individual puede hacer. O sea, ¿cuál es el nivel, el estándar que se le pide a las personas para estar en el espacio público, en este caso como asesor parlamentario, ¿no? Sí, entiendo que las primeras declaraciones que hizo Ítalo Omeña es que esto era como una exageración, un histerismo, pero no parece, en general el resto de la opinión pública no parece habérselos tomado así, y vemos también que la Defensoría de la Niñez está estudiando incluso acciones legales. Exactamente. Nos vamos inmediatamente a las menciones. Ya, vamos a saludar a nuestro...
Los mejores días siempre inician con un compañero de ruta que te muestra de todo lo que eres capaz y que inspira a seguir siempre evolucionando. Con más potencia, más conectividad y más respaldo, nos preparamos para recorrer un nuevo camino juntos. Nuevo portafolio Euro 6 de Camiones Chevrolet. Elige a quien conoce el camino. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. Pero la historia nos demostró que cuando hay pasión y pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Juan y Pablo son vecinos. Tienen la misma edad y hasta manejan el mismo auto. Pero Juan tomó un crédito, pagó un pie. Se preocupa de las mantenciones, los permisos, seguros y no quiere ni pensar en cuánto valdrá su auto cuando quiera cambiarlo. Pablo se suscribió a Wift. Wift es la evolución de tener tu auto, sin pie, con la cuota más conveniente y todos los servicios incluidos. Ingresa a wift.cl y maneja tu libertad. Wift, tu auto por suscripción. ¿Qué tiene que ver la ciencia con los árboles? En Arauco no solo plantamos árboles, los investigamos, los estudiamos, incluso estamos editando su genoma. ¿Para qué? Para que crezcan más fuertes, más resistentes y con mayor capacidad de capturar carbono. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. Nos asociamos con Tricó, una startup en Estados Unidos que está revolucionando el futuro de los bosques. Juntos exploramos tecnologías de edición genética para especies forestales. ¿El objetivo? Bosques más adaptados al cambio climático, menos vulnerables a plagas y enfermedades, más resilientes frente a incendios. Y todo esto manteniendo el equilibrio ecológico. Valeria soñaba con su pastelería. Con Unión Coop convirtió sus ahorros en inversión segura. Sebastián quería crecer por cuenta propia, simuló su depósito en línea y encontró las mejores tasas para sus socios. Y ahora Valentina tiene más tiempo para jugar con su padre. Simula tu depósito y disfruta más tiempo en familia. Con sucursales a lo largo del país, conectando personas y oportunidades. Te ofrecemos depósitos a plazo rentables, creciendo contigo, construyendo confianza. Unión Coop, invierte con nosotros.
Tele13 FM y tele13radio.cl. Ya estamos de vuelta aquí en Conexión Tele 13 con Susana Jiménez, presidenta de la CPC. Muy bienvenida, Susana. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, vamos a partir conversando de la reunión que tuvieron hoy día los líderes de los gremios empresariales con el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, justamente por el aumento de aranceles a 12,5% impuesto por Estados Unidos a Chile, junto con otros 59 países, un balde de agua fría para el vino, muchas frutas, el salmón y algunos productos de madera. ¿Fue una sorpresa, Susana? ¿Fue una decepción muy grande, como lo calificó hoy día el ministro de Defensa, Fernando Barro? O sea, siempre cuando tú tienes un tratado de libre comercio de larga data, ¿no? Con un país tú esperas que eso se mantenga en el tiempo. Ahora también todos sabemos que esto no es algo particular con Chile, esto es una política pro industrialización americana, pro recaudación también, con efectos que a mí me parece que a la larga y no tan larga van a terminar perjudicando a los consumidores y a los productores americanos. Pero bueno, es lo que tenemos hoy día, y yo diría que hay que mirar cómo salir lo menos perjudicados posible de esta situación. Sabemos que un porcentaje importante de nuestras exportaciones están exentas, producto de ciertas excepciones que se hicieron, y lo que va a tocar ahora es justamente tratar de que esa canasta de productos exentos aumente, ¿ah? Y yo diría que esa es la labor a la cual va a estar abocada, obviamente, el gobierno, la administración, y por supuesto también con toda la colaboración del sector privado, porque hay productos que no quedaron en esta lista de exentos, por ejemplo, los salmones, las uvas, el vino, el aceite de oliva, que son productos importantes en nuestras exportaciones, y que mientras más se pueda recoger información y aportar a ese proceso de diálogo, bueno, uno tiene la expectativa de que sea un número más reducido de productos y ciertamente de porcentaje en valor de nuestras exportaciones. Susana, y desde el ámbito privado, ¿consideran que el gobierno hizo todo lo que podía hacer, que siguió una estrategia adecuada para afrontar esta situación? Sí, mira, yo le reconozco que primero se han hecho se ha participado en todas las instancias posibles de diálogo. Segundo, que ha convocado al sector privado para tenernos siempre bien informados, y también para poder acopiar información para llevar adelante este proceso. Yo insisto, si esto fuera particular con Chile, sería una preocupación aún mayor. Por supuesto que lo es, pero sabemos que esto es una estrategia económica del presidente de los Estados Unidos, y por lo tanto en ese contexto en el que nos tenemos que mover y tratar de salir lo menos perjudicados posible. Reconociendo que esto por supuesto es un golpe importante para nuestro sector exportador, o sea, ya el 10% era gravoso, y subirlo un 25% más, que llegar a 12,5%, termina por estrangular todos los márgenes que uno puede tener en esta actividad. Por lo tanto, es muy importante mantener los canales abiertos de conversación, seguir conversando con las autoridades americanas y hacerles ver que esto obviamente también va en perjuicio del consumidor americano. Son ellos los que finalmente se van a enfrentar a precios más altos, porque no se puede, si tú no tienes margen, no puedes seguir vendiéndoles productos. Así que creo que eso es lo que vamos a tener que hacer de aquí adelante, y por supuesto también, y eso está en la agenda de gobierno, esto también es un llamado a alerta de que tenemos que diversificar nuestros destinos de exportación, y en esa línea es que se ha seguido avanzando en esa materia con la India, con Filipinas y con Bangladesh. Son los 3 países que hoy día están en el horizonte de las conversaciones más cercanas, y ojo que eso ya es el 25% de la población mundial. Entonces, todavía hay muchos destinos para nuestras exportaciones que tenemos que ir consolidando y buscando acuerdos comerciales que sean favorables a nuestra producción. Ahora, Susana, ¿cómo nos deja esto frente a competidores nuestros en el mercado norteamericano? Por ejemplo, Argentina, que quedó con un 10%. O sea, la verdad es que esto, claro, fue para 60 países, pero por ejemplo Argentina, el presidente Milei tiene una relación muy cercana con el presidente Trump, y al parecer eso aquí sí le ayudó a tener un arancel mejor que el chileno y en productos, por ejemplo el vino, evidentemente eso va a ser una diferencia.
Claro, lo que pasa es que la situación de Argentina es distinta, porque Argentina no tiene un tratado de libre comercio, por lo tanto, ellos fueron directamente a la negociación. La situación para Chile es más compleja, porque tú no quieres borrar el tratado que tienes. Eventualmente en el tiempo querrías volver a retomar nuestro tratado, que casi teníamos arancel cero en la gran mayoría de los productos. Entonces no es tan evidente que a nosotros nos convenía salir a negociar y dejar fijo un arancel más alto. Esa es la gran diferencia. ¿Ah? Entonces, más allá de las afinidades personales que puede haber, yo diría que acá la estrategia era, bueno, tratamos de acotar el impacto, pero mantener nuestro tratado de libre comercio existente, o lo reemplazamos por un nuevo convenio. Estamos con Susana Jiménez, presidenta de la CPC. Pero Susana, porque se supone que esto es sobre el trabajo forzado y la trazabilidad de los productos chilenos, pero ¿hay que avanzar específicamente en algo ahí, o esto es solo, lo del trabajo forzado es solo una excusa para ponernos aranceles? Digo, ¿cómo se negocia como con este nivel de incertidumbre? Ustedes mismos en la CPC han dicho, Chile es un país que respeta la institucionalidad, respeta su tratado, y nada de eso sirvió en esta negociación. Entonces, ¿cómo se negocia en este contexto? Bueno, es que efectivamente es una relación asimétrica. O sea, para nosotros Estados Unidos es un socio demasiado importante, el segundo más importante después de China. No es la misma relación que ellos tienen con nosotros. Entonces, lo primero es mantener siempre el puente de diálogo y de conversación. Acá no se trata de tirar la mesa, porque los más perjudicados seríamos nosotros mismos. ¿Ah? Ahora, efectivamente, nosotros lo que tratamos de mostrar es que somos un socio serio, un socio estable, en quien se puede confiar, de larga data, y sobre todo, yo diría que ahí está la gran diferencia. Como ellos están defendiendo sus propios intereses, cuando entramos a hablar del cobre, siendo el cobre un producto o un insumo básico para su propia matriz productiva, bueno, eso queda exento. Por supuesto nos favorece, nosotros somos el principal productor de cobre en el mundo, pero lo que ahora hay que lograr es hacerles ver también cómo en los otros productos eso puede significar un perjuicio para sus residentes. Como el vino es de primera necesidad también. Por cierto. Susana, tú hablabas de China, que es nuestro principal socio comercial, y en el último tiempo, en particular los últimos par de meses, han habido varias voces diciendo que los diplomáticos chinos se sienten no bien tratados por este gobierno, que hay una diferencia, que no les dan las reuniones. La senadora Paulina Bodanovich publicó una columna en ese sentido en el Mercurio que fue bastante comentada, y así de distintas maneras. Incluso el mismo embajador, en un lenguaje diplomático, el embajador chino en Chile, ha hecho saber que en el fondo esperaría que el tratar de priorizar una relación con Estados Unidos no perjudique la relación con China, y se sabe que hay molestia. ¿Cómo crees tú que debiera ser la estrategia del gobierno justamente para, en un momento en que Estados Unidos está planteando esta realidad de una relación en que está diciéndonos, bueno, le vamos a poner el arancel más alto junto con otros 59 países, Chile debiera manejarse con China en medio de una disputa hegemónica entre los dos, entre las dos potencias, obviamente? Claro. Mira, el mejor escenario para nosotros es mantener el máximo neutralidad posible. O sea, nosotros no estamos en condiciones de enemistarnos con ninguno de los dos. Por lo tanto, creo que la política de comercio, de globalización, de apertura, sigue tan vigente como antes, probablemente con un poquito más de acelerador de lo que había, de abrir nuevos mercados. Yo creo que esa es la estrategia, el depender en exceso de un solo país, sobre todo cuando un mismo producto se exporta mayoritariamente a un único país, nos pone en una situación de vulnerabilidad, y eso es lo que quedó bastante claro. Y esto también es lo que está detrás de toda esta política, ¿no? O sea, después del COVID, cuando Estados Unidos se da cuenta que tiene una alta dependencia de ciertos insumos muy sustanciales para toda su carrera tecnológica y de inteligencia artificial, empieza a ver, bueno, cómo yo traigo mi producción al interior del país, y ahí está la gran expectativa de Latinoamérica, lo que llaman el nearshoring, o sea, traigo producción hacia mis socios más cercanos, mis socios tradicionales, y ahí donde uno debiera tratar de tener una estrategia conjunta, ¿no? Y por eso es tan relevante también Chile en sus materiales críticos, como a través de eso puedes apalancar buenas relaciones y buenas condiciones a futuro.
Pero yo insisto, o sea, todo esto no responde a una relación entre ambos países y probablemente lo mejor que nos podría pasar a nosotros es no tener nunca que enfrentar esa disyuntiva, a pesar de que evidentemente también, y dado ese contexto, tenemos que estar mirando, bueno, cuánta dependencia tenemos no solo en nuestro comercio con los países, sino que también con nuestra infraestructura más crítica. Y eso es un poco la pauta que ha dado la Unión Europea, la propia OSD, de que habiendo una política de apertura, tú tengas algún tipo de filtro cuando tienes una dependencia tan grande de una única economía que además tiene un control desde el Estado, que es distinto a la realidad de otras economías, donde tú tienes una gran relación, pero atomizada entre muchas otras contrapartes y empresas. Vamos ahora a la política interna, porque ustedes han sido promotores de la mega reforma. Han dicho que va a mover la economía, pero por otro lado aparecieron ahora unos nubarrones en esa tramitación. Hay una serie de cosas que les preocupan, como por ejemplo el anatocismo, la prohibición del interés sobre el interés, entre otras cosas. ¿Cuán preocupados están frente a estos artículos que quedaron en la mega reforma y sobre los eventuales vetos que va a imponer el gobierno? Claro. A ver, mira, nosotros respecto del proyecto de ley las propuestas que se hicieron desde el Ejecutivo, por supuesto los hemos apoyado porque en buena parte nosotros mismos proponíamos eso cuando nos juntamos con todos los candidatos presidenciales el año pasado y escribimos nuestras 50 propuestas de crecimiento, inversión y empleo, y la verdad es que ahí nosotros éramos grandes promotores de recuperar competitividad tributaria, de facilitar los sistemas de permiso, de generar mejores condiciones de empleo. Y muchas de esas estuvieron plasmadas en este proyecto de ley y por lo tanto nosotros evidentemente lo apoyábamos. Ahora, en el proceso de tramitación hubo una serie de indicaciones parlamentarias que fueron aprobadas. Algunas en ambas cámaras y por lo tanto ni siquiera podían corregirse en un tercer trámite o en una mixta. Ahí están, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? El anatocismo, que sabemos que en ninguna parte del mundo occidental se aplica y por lo tanto es algo que viene a complicar mucho el funcionamiento del sistema financiero, tanto de crédito como de ahorro. Entonces, eso nosotros esperaríamos que es del todo razonable que el Ejecutivo lo vete. Pero no es lo único. Está también este derecho al olvido que no te permite discriminar entre buenos y malos pagadores en su historial de crédito y por lo tanto el resultado final es que todos pagan una tasa más alta porque existe esa incertidumbre y esa incapacidad de diferenciar positivamente también al buen pagador. Hay otros elementos que también se fueron introduciendo en esta tramitación. Uno de ellos es esto de que las empresas de servicios básicos, digas electricidad, gas y agua, se ven forzadas a reconectar en las zonas de catástrofe, incluso aquellos que no han pagado sus cuentas. O sea, tú puedes tener una persona o una pyme o un hogar que durante 5 años no pagó la cuenta del gas y te están diciendo priorícelo por sobre toda la situación compleja que puede tener una zona de catástrofe, priorícelo y reconéctelo en 24 o 48 horas, dependiendo qué industria es. Eso la verdad es que está imposible desde el punto de vista operativo, es injusto porque puedes tener zonas de catástrofe muy complejas donde ni siquiera puedes ingresar y hacerlo, es gravoso para los prestadores de servicios cuyas tarifas están reguladas y no tienen contemplado esto, por eso yo hablo siempre que esto es una expropiación regulatoria, y además quedó mal escrito, porque ¿qué pasa después? ¿Qué pasa al día siguiente? Si igual estas personas son impagas, etcétera. No demuestra esto, porque yo sé que se ha pedido mucho que este proyecto vaya rápido, pero no demuestra también que a lo mejor hubo un poco de aceleramiento de más en la tramitación, que terminaron pasando estas cosas sin que pareciera que todos los parlamentarios se dieran cuenta de lo que estaban aprobando realmente. O sea, evidentemente, mira, yo siempre digo acá pueden haber muy buenas intenciones, pero hay mucho desconocimiento de cómo funcionan los mercados. Y cuando eso pasa, uno esperaría que hubiese una conversación
con los expertos, con las personas que están en estas industrias, que te puedan decir cuán factible es, cuáles son los costos de esas medidas y cuáles van a ser sus consecuencias. Bueno, todo eso no ocurrió porque probablemente había una mayor concentración en los grandes temas, en la baja de impuestos, en la invariabilidad, que por supuesto es muy importante, pero que de repente no te permitieron darle el tiempo y el análisis suficiente a estas iniciativas. Y ahí yo la verdad es que es muy transversal esto políticamente. Uno necesita que las personas que conocen los mercados puedan también levantar los puntos en su momento en la tramitación legislativa, porque si no llegamos a esta instancia donde lo único que queda es un veto supresivo que sabemos que no es muy popular, que es difícil para cualquier ejecutivo realizarlo, pero es absolutamente necesario que ocurra. En los 3 casos. En los que 3 hemos hablado. casos, sí. Muy bien, Susana Jiménez, muchas gracias por esta conversación de hoy día en Conexión. Muchas gracias a ustedes, un gusto.